Doctor Sánchez Bercín, bienvenido nuevamente a Café con Voz, gracias por acompañarnos. De mucho gusto, don Luis, un saludo a usted y a toda su audiencia en las Américas y en el mundo. Gracias, doctor. ¿Cómo ve el mundo? Hablemos del mundo en general porque está bastante movido el asunto relacionado con cómo acabar con la guerra en Ucrania, las posiciones, los posicionamientos, el reordenamiento geopolítico. Está más que interesante. Un ajedrez que a veces se vuelve hasta confuso. ¿Para dónde van las cosas desde su perspectiva? Es un tema muy complejo, pero para entenderlo hay que recordar que estamos en el marco de lo que he denominado la Primera Guerra Global. ¿Qué es una guerra global? Es una guerra donde el frente de batalla está circunscrito a determinado escenario, en este caso es Rusia y Ucrania, y entre determinadas partes, que son Rusia y Ucrania, Rusia con el apoyo de Fuerzas Armadas o de soldados de Corea del Norte y alguna gente de Cuba. La guerra esta pudiera ser un frente de batalla reducido, pero es global porque no hay imparcialidad y no hay neutralidad de ningún país del mundo. Apenas invade Rusia Ucrania, se forman dos bloques. El bloque de Rusia y sus aliados y el bloque de Ucrania y Occidente. O sea, el bloque de la libertad y la democracia con Ucrania y el bloque de las dictaduras con Rusia. Y el tema es que esta es la guerra que nunca debió suceder y que si empezó tenía que haber terminado muy rápido. Dura más de 3 años, eso quiere decir 300.000 millones de dólares en costo, 140.000 muertos y más, y además la imposibilidad de que alguna de las partes gane. Esta es la guerra que nadie puede ganar. Rusia no puede ganar porque ahí está el bloque occidental, la OTAN, Estados Unidos, las democracias protegiendo Ucrania, y Ucrania no puede ganar que avance demasiado sobre Rusia. Eso se puede convertir en una operación de defensa nuclear o atómica por parte de Rusia y estamos en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, esa guerra global que empezó con ese frente tuvo una expansión en un segundo frente cuando se produjo el atentado terrorista contra Israel y se abrió el frente de Gaza, que ahora está atenuado, que está con suspensión de hostilidades en este proceso de entrega de los rehenes y buscando lo que es la salida para aquello, pero no hay una confrontación armada sostenida. Entonces, ¿cómo terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, que es en verdad el foco de la guerra global? Es decir, la guerra entre Rusia y Ucrania es reducir eso al frente de batalla. Esta es una confrontación global. Y esa confrontación global se tiene que terminar modificando la geopolítica mundial, que es lo que se trata de hacer a través de este mecanismo del proceso de paz. ¿Cómo está sosteniendo Rusia la guerra? La está sosteniendo con el apoyo chino en materia electrónica, tecnológica y económica, con el apoyo de Irán en materia de balística, misiles, con el apoyo de Corea del Norte en materia de tropa y misilística también, con el apoyo de las dictaduras del socialismo del siglo XXI y sus gobiernos paradictatoriales, que son un apoyo de una manifiesto sostenimiento político. Además, Cuba ha mandado incluso personal que se ha integrado a las Fuerzas Armadas rusas. Y del otro lado, Ucrania se sostiene con el soporte económico, tecnológico de Europa, de Estados Unidos y de Occidente. Por eso la guerra es global. Entonces, la manera de frenar esto es tratar de volver a las recomendaciones que acontecieron, porque esto tiene una historia larga, cuando terminó la Guerra Fría. El año 1991 termina la Guerra Fría, que era la confrontación entre el comunismo liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y el capitalismo liderado por Estados Unidos, la OTAN en Europa. Esa guerra la gana el capitalismo y por eso el siglo XXI es un siglo capitalista y globalizado. Pero al ganar esa guerra, todo lo que eran los países de la Unión Soviética tenían que haber sido incorporados al mundo de la democracia, al mundo del capitalismo, y muchos lo hicieron, Ucrania, Polonia, y Rusia quedó ahí.
Rusia no se incorpora políticamente de manera comprometida al bloque occidental, aunque sí lo hace económicamente, porque antes de la invasión de Rusia a Ucrania, económicamente el mercado ruso era un mercado de Occidente, en electrónica, en materia automotriz, en inversión, en materia de finanzas, en banca. Rusia le vendía petróleo a Europa, habían construido los famosos gasoductos para llevar petróleo y gas a Europa, y eso se corta con la guerra entre Rusia y Ucrania, con la invasión de Rusia, y a través de las sanciones de Occidente se vacía el mercado ruso, que es ocupado por China. Si usted pregunta o ve objetivamente quién está ganando la guerra entre Rusia y Ucrania, la respuesta es China, porque China se ha quedado y se está quedando con todo el mercado ruso, ha incorporado a Rusia a su órbita de influencia, ha logrado articular un grupo de dictaduras donde está la dictadura teocrática de Irán, la dictadura familiar de Corea del Norte, la dictadura comunista de nombre que es capitalista de China y la dictadura nacionalista de Rusia. Y eso es muy dañino para Occidente. Lo que Occidente tiene que tratar de hacer es recuperar a Rusia en un bloque europeo como un aliado para dar la vuelta a la gran estrategia que el presidente Nixon y el secretario de Estado Kissinger manejaron en su momento, dentro de la Guerra Fría, que fue la de aliarse con China, darle personería a la China comunista, capitalizarla, potenciarla, para que haga de cuña y de soporte frente a la Unión Soviética, cosa que funcionó. Hoy día la operación es exactamente al revés. Occidente no puede permitir y no puede alentar, en el peor de los casos, que Rusia sea un aliado de la China y de Irán. Hay que sacar de ese contexto a Rusia, y para hacerlo lo primero es la paz con Ucrania. Entonces, en ese esfuerzo lo que estamos viendo son juegos de intereses que tienen que ver con posiciones políticas en el marco de un gran cambio geopolítico que va a terminar por hacerse. Rusia es un país cuya extensión abarca parte del continente europeo y parte del continente asiático, pero que tiene la vocación de gravitar en Europa y que tiene la misión estratégica de servir de cuña o de soporte al desmedido crecimiento chino. Es claro que los dos grandes adversarios de Occidente y de la democracia son China e Irán. Y no se puede permitir Occidente, no se puede permitir el conjunto de países democráticos de Europa, del Asia, el liderazgo de Estados Unidos, permitir que Rusia gravite y participe de ese bloque. Hay que sacarla de ahí, y el acuerdo de paz con Ucrania, con una serie de elementos que vamos a ir viendo en su desarrollo, que ojalá se den, tiene que buscar fundamentalmente recuperar para Occidente el mercado ruso, que era un mercado desde 1991 absolutamente occidental y que por las sanciones se ha perdido, incrementando incluso el uso del yuan chino en perjuicio del euro y del dólar, incrementando el copamiento económico y hasta político chino en Rusia, cosa que no puede suceder. Esa es una verdadera amenaza para todo Occidente y para toda Europa, que algunos líderes europeos, ofuscados por el momento de la confrontación bélica, no están queriendo mirar hacia atrás, porque esta es una recomendación de la década de los 90, hecha por estrategas, por académicos, por políticos, y hacia adelante. El verdadero adversario de la libertad y la democracia configura en el crecimiento de la dictadura china en alianza con la dictadura teocrática de Irán. Doctor, hay muchísima gente que nos está viendo y que debe estarse preguntando cómo convencer a un dictador como Vladimir Putin para aceptar que debe ser parte de las democracias, cuando ha sido aupado, acuerpado por casualmente dictaduras. La dictadura de Irán, usted lo ha mencionado, los bloques están hechos y Putin se siente respaldado por los malos del mundo. Y como la gente dice, ¿cómo es posible que de pronto cambie de opinión y diga que él quiere formar parte de Occidente? Y eso implica entonces que le dé vuelta a la página y se convierta de pronto Putin en alguien democrático.
No se va a convertir de pronto, pero ese es un juego de mercados, es un juego de economía, ese es un juego de altos intereses comunes. Por ejemplo, que Rusia vuelva a vender gas y petróleo a Europa utilizando los ductos que fueron construidos tan trabajosamente, no solamente es favorable para Rusia, es favorable para Europa porque incluso baja el precio de estos productos. Pero además es favorable para la paz mundial, porque cuando Europa deja de comprar estos productos a Rusia, los empieza a comprar en mayor volumen de los países árabes, y entre los países árabes compra de Irán. E Irán multiplica su crecimiento económico al punto de llegar a una cifra cercana a los 53.000 millones de dólares de exportación de petróleo que le permite financiar el terrorismo. Hoy día Irán es el financiador del terrorismo que ataca a Israel, que ataca a Yemen, que amenaza con bloquear las rutas marítimas que son utilizadas por los países democráticos. Entonces, la manera de disminuir aquello es dejar de comprar petróleo y gas a Irán, pero si usted deja de hacer eso, eso va a subir mientras no reabra los convenios que antes existían con Rusia. Entonces Rusia, para lograr eso, tiene que operar un cambio de conducta, y ese cambio de conducta tiene que ver porque Rusia estratégicamente además entiende que no se puede subordinar a la China. La China es un país limítrofe con Rusia, ese es un equilibrio muy delicado, muy peligroso. La China ha crecido de una manera exponencialmente grande. Rusia es técnicamente un país del tercer mundo con capacidades nucleares y tiene que pensar en su economía y tiene que pensar en condiciones de relacionamiento con los vecinos más cercanos y más compatibles, que en este caso son Europa. Hay una serie de elementos en juego que además van a ir más allá de Putin. O sea, Putin es un gobernante que ha simulado operaciones democráticas, que ataca a la oposición, hay severas acusaciones por la seguridad de opositores que han muerto inclusive en situación de prisión, pero Putin no es eterno. Entonces, el cambio geopolítico es lo que hay que mirar, y yo creo que en eso el liderazgo y la visión de los Estados Unidos con el nuevo gobierno es una visión acertada, pero además no es una visión que la inventen ahora. Está recomendada desde la década de los 90 y se ha ejecutado en función de otros países, pero no de Rusia. El tema con Rusia ha terminado siendo la innecesaria polarización entre Occidente y Rusia por el conflicto armado en Ucrania. Esa guerra tuvo que haberse evitado, y cuando no se pudo evitar tuvo que haber cesado rápidamente. Hay 3 años de guerra, y esa no es una guerra, y en esto quiero insistir, entre Rusia y Ucrania. Esa es una guerra global. No hay nadie que esté al margen de esa guerra. A todo el mundo le cuesta esa guerra. Sí. Y a la que más le cuesta es a Rusia, que está embargando su soberanía con dictaduras que no le hacen ningún bien a su futuro, que son China e Irán. Ahora, doctor, la gente que ve cómo se van desarrollando los acontecimientos entiende que hay una estrategia de parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero los deja más o menos confundidos cuando pone a Zelensky como el responsable de la guerra. Pone a Zelensky como dictador. Estados Unidos vota en contra de que cese el fuego en Naciones Unidas en Ucrania. Entonces la gente dice, ¿cómo es que se quiere apoyar a Ucrania llamando dictador a Zelensky? Todo lo que le acabo de escribir. Y además de eso, en ese encontronazo público que se da en la Casa Oval, en la cual pues ahí nadie gana, todo el mundo pierde, porque fue un asunto que todo el mundo estuvo viendo. Todo el mundo miró cómo comenzó, cómo terminó y qué fue lo que pasó. Sí, empecemos por el final. Esto que usted llama encontronazo en el Salón Oval de la Casa Blanca ha sido el mayor error político, diplomático y estratégico del presidente Zelensky. Zelensky se ha caracterizado por ser un gran comunicador, por ser un gran defensor de su país y sobre todo por ser un experto en relaciones internacionales. Y ha demostrado todo lo contrario en esa reunión, porque le quiero decir que protocolar y diplomáticamente lo que se esperaba en una reunión de ese tipo era un anuncio que además había sido preavisado,
que era el anuncio de que se iba a firmar un convenio sobre las tierras raras, una concesión minera que iba a otorgar Ucrania a los Estados Unidos como parte del mecanismo de seguridad, una seguridad muy importante para proteger a Ucrania de Rusia, porque si usted le otorga tierras para explotación minera en concesión a los Estados Unidos en territorio ucraniano, en la frontera con Rusia, Rusia no puede tocar esos territorios porque eso sería una agresión a los Estados Unidos. Entonces es una garantía extraordinaria. Y en vez de que suceda el anuncio y de que suceda después un almuerzo, todo estaba organizado, porque estos actos protocolares tienen un guión. Llega Zelensky y técnicamente, para decirlo en términos populares, patea el tablero. Empieza con una argumentación que nadie tenía prevista, empieza con unas alegaciones que no son presentadas ni en el momento ni en el lugar adecuado contra Rusia, que se entienden que habían sido de alguna manera manejadas para llegar al resultado que iban a presentar, tenían que presentar un resultado, y se forma la escena que todo el mundo ha visto y que termina básicamente con la salida de Zelensky de la Casa Blanca, lo echan de la Casa Blanca, se suspende el almuerzo y después viene la solidaridad de algunos gobiernos europeos y la propaganda internacional que no tiene nada que ver con la realidad. Lo que iba a pasar en la Casa Blanca es un paso hacia la paz y la paz se hace con Putin, con Rusia. Entonces, quien de nuevo patea el tablero es Zelensky y eso pero genera el momento. Lo que estaba pidiendo, doctor, es la garantía de que se cumplan los acuerdos, considerando que Putin casualmente hace 11 años firmó acuerdos y se tomó Crimea y después comenzó la guerra en el Donbass, y uno dice, ¿qué garantía le puede dar a Ucrania completamente? No solamente a los territorios que le cedieran a Estados Unidos, sino al país como tal, de que va a cumplir con lo que está firmando. Se entiende que para que Zelensky sea invitado a esa reunión y esté sentado ahí, eso estaba acordado. O sea, porque no es ni el lugar ni la forma de pedirlo. Pero Putin es el que no ha cumplido, doctor, si ese es el tema. Y si no está de acuerdo o cree que no va a cumplir, que no vaya. Porque lo que hace en contra de Estados Unidos y del gobierno americano en materia política, en materia diplomática y en materia estratégica es un exabrupto inaceptable. Eso no se hace así. Hay formas. Si usted va a una mesa, a una sala, a una reunión, a firmar un acuerdo, firme el acuerdo. Si no está de acuerdo con el acuerdo, digan no todavía, no se puede, pero no monte la escena que se ha montado ahí. El problema es que en este caso la forma le gana al fondo y perjudica al fondo. Puede aparecer el señor Zelensky como un acto muy heroico de decirle a Estados Unidos en su propia casa las cosas que dijo, pero eso es política, estratégica, mente impropio y además ha perjudicado todo el proceso de paz. Doctor, pero a ver, yo entiendo, doctor, entiendo, pero... ha perjudicado la guerra porque ahora no tiene el soporte. No es impropio, doctor, perdone que lo interrumpa, pero no es impropio que de pronto, antes de esto, te responsabilicen por una guerra que no comenzaste vos. Eso ya es una cuestión para molestarte. Pero escúcheme, doctor, yo voy a darle 3 puntos para después darle no comenzaste la guerra y te atañan a vos el comienzo. Te llaman dictador y además de eso que no querés la paz. Entonces, de pronto, no es nada sencillo llegar a una reunión y además estás rodeado de un montón de gente, ¿verdad? Y J.D. Vance se pone también, el vicepresidente se pone también a saltar la palabra al presidente Trump, se la salta a Zelensky. Eso es lo que hace que las cosas se salgan completamente del margen de lo que uno está acostumbrado en ese tipo de reuniones. Mire, yo le digo, ¿quién rompe el protocolo y las reuniones? Obviamente Zelensky. Si no estaba de acuerdo, si quería más garantías, si quería decir lo que usted me está diciendo y más, no debía ir a la reunión. Pero si viajó para eso. Viajó para eso. Desde Ucrania hasta la Casa Blanca en Washington, viajó casualmente para eso. La Casa Blanca no lo hubiera recibido para eso. La Casa Blanca lo recibe para firmar un convenio y para poner en marcha un proceso de paz. Y el convenio, le quiero reiterar, la adjudicación de esas tierras raras
a empresas americanas es la garantía de paz, una de las garantías de paz para Ucrania, porque al estar esas zonas bajo control de Estados Unidos para una explotación industrial, cualquier agresión de Rusia es un ataque contra los Estados Unidos. Pero no ve, doctor, al presidente Trump, no ve al presidente Trump más afín, doctor, al dictador Putin que a Zelensky. Uno lo mira y uno dice, lo veo más cargado los dados hacia este lado. Y eso es obvio. Uno lo mira y dice, ¿qué pasa con el presidente de los Estados Unidos? Es que no se trata de eso. El presidente de los Estados Unidos está en una posición de mediador y tiene que hacer concesiones a ambos lados. Porque si el presidente de Estados Unidos estuviera decididamente en contra de Rusia, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y eso es lo que precisamente nadie quiere. Queremos acabar la Primera Guerra Global y no avanzar a la Tercera Guerra Mundial. Entonces tienen que haber concesiones recíprocas. Y hay un intermediario, y el intermediario es Estados Unidos. Y en ese proceso de intermediación ha habido un exabrupto que rompe el protocolo, rompe las reglas de diplomacia, de estrategia y de política que ha sido hecho por el presidente Zelensky en la Casa Blanca y que ha traído consecuencias gravísimas. Consecuencias para la propia Ucrania, no tiene más el apoyo militar americano, está pausado. Consecuencias para Europa, hay una confrontación entre los líderes europeos respecto al tema. Apoyan a Zelensky líderes como el presidente de Francia, el primer ministro de España y el primer ministro de Gran Bretaña, pero no están de acuerdo la primera ministra de Italia y los otros países guardan silencio. Hay inclusive una amenaza de veto por parte de Bulgaria. Hay un conflicto interno que se ha desatado en la Unión Europea. Entonces, lo que hay que hacer es volver a ordenar el escenario y avanzar en el marco de un proceso de paz. Y en un proceso de paz tienen que haber concesiones recíprocas. Tiene que ceder Rusia, tiene que ceder Ucrania, tienen que ceder, y no estamos hablando de una guerra, de una paz entre Rusia y Ucrania. Estamos hablando de una paz en la Primera Guerra Global, entre el bloque de las dictaduras, donde China está influyendo, donde Irán está influyendo, donde las dictaduras están influyendo, además con toda esta propaganda para evitar el proceso de paz, y del otro lado tenemos toda la influencia europea, la de Estados Unidos y de los países democráticos. Entonces la situación es muy difícil, y si no nos guiamos por la regla de los principios, por la regla de lo que son, cómo se tienen que hacer las cosas, pues esto no va a caminar. Hoy día hay una crisis que yo espero se resuelva en el corto plazo, pero no se va a resolver humillando a Estados Unidos ni faltándole al respeto al gobierno americano en la Casa Blanca. Se va a resolver entendiendo que este es un gravísimo problema geopolítico y que lo que llamamos la guerra de Rusia contra Ucrania es en verdad la primera guerra global. Doctor, y lo muestra el escenario que tenemos. Doctor, hemos visto cuáles son los escenarios en relación a qué cede cada quien. En el caso de Ucrania, pues no entrar a la OTAN, que se olvide de eso, que los territorios ocupados no se devuelven, y además de eso, que Estados Unidos obtenga la explotación de las tierras raras como compensación por el apoyo que le ha dado esta nación a Ucrania. ¿Qué da el invasor? ¿Qué da Putin? Bueno, lo tienen que discutir ellos. Yo no soy parte. Pero ¿qué debería dar Putin? Porque Putin es el invasor, es el agresor. Yo creo que Putin debería hacer una sesión de mercado, debería hacer un retiro, debería devolverle a Occidente las cuotas y los espacios financieros y económicos que ha tomado China. Hay una serie de elementos que los veremos en el curso de la negociación. Yo no soy parte de ninguno de los dos bandos. Yo hago análisis, no formo parte de la guerra global. Y lo que más le conviene al mundo es parar esa guerra. Y esa guerra, que ojalá termine pronto, va a tener un acuerdo de esta naturaleza que siempre deja descontento a todo el mundo. Ahora, ahí también se está jugando, y esto es algo importante para las Américas, lo que es la dependencia, el control o la asistencia de Rusia a las dictaduras de América Latina, que están claramente señaladas por la administración Trump como grupos criminales y de delincuencia.
Cuba, Venezuela, Nicaragua, no les conviene la paz entre Rusia y Ucrania, porque el rato que eso suceda, ellos están en una situación de franca caída porque pierden cualquier importancia estratégica que pudieran tener y quedan a expensas de la terminación del otro tipo de guerra en el que está empeñada la administración de Trump, que es terminar con la guerra híbrida, que es el sistema de ataque indirecto con narcotráfico, con migración forzada, con crimen organizado, con crimen común, con trata de personas y cuánta cosa hay a las democracias de la región, donde están Estados Unidos, Argentina, Perú, Ecuador, los países democráticos que están siendo afectados por eso, y que eso será una segunda parte, después de que se logre la terminación de la guerra global, un acuerdo de suspensión de armas o por lo menos una tregua, donde se van a ver directamente afectadas las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, que obviamente están empujando para que no haya paz en Ucrania. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Es complejo el tema. No, por eso. Si lo importante es cruzar las visiones y tratar de explicarle a la gente, ¿verdad?, de qué se trata esto, porque en realidad es lo que yo le estoy complejo, dando es porque lleva elementos del pasado que están en el presente y que hay que verlos hacia el futuro. Quédese con tres cosas. Es importante todo lo que dice Rusia, el Estado agresor, Rusia aliada con todas las dictaduras, Rusia, digamos, el culpable, con Putin. Pero esta es una guerra, primer elemento, que nadie puede ganar. Usted no puede entrar con Occidente hasta Moscú sin que haya tercera guerra mundial, no se va a rendir Rusia y tampoco eso va a pasar con Ucrania. Segundo, hay un ganador de esta guerra económico, estratégico, geopolítico, que se llama la China, que es el verdadero enemigo, el líder del sistema antidemocrático en el mundo. Y tercero, esta guerra le ha costado ya a Occidente 300.000 millones de dólares que afectan todas sus economías, 140.000 muertos a ambas partes, y sigue generando disputas en las cuales el concepto de guerra global está cada vez más afirmado. Aquí nadie es neutral. Se encamina un proceso de paz y todo el mundo tiene intereses en juego, incluyendo las dictaduras del socialismo del siglo XXI, que en caso de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania verán un rápido deterioro porque han perdido presencia estratégica. Vamos a ver qué pasa, doctor Sánchez Berzaín. El escenario se vuelve cada vez más interesante, complejo pero interesante, porque es algo que está en desarrollo y veremos en qué concluye. Yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado nuevamente acá en Café con Vos y le dejo unos segunditos para que se despida de la audiencia, que le dice gracias por habernos acompañado también. Es un proceso complejo y está en pleno desarrollo. Si Occidente logra cambiar la geopolítica mundial, desalineando a Rusia y estableciendo un sistema de presión más claro contra las dictaduras de China y de Irán, habremos avanzado en el camino de defender la libertad y la democracia. Si no, continuará la guerra global con posibilidades de que en algún momento se pueda volver una conflagración mundial, cosa que nadie quiere. Vamos a ver qué pasa, doctor Sánchez Berzaín. Gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima, que podamos tomarnos otro cafecito.